Padre, gracias por permitirnos estar esta mañana reunidos como iglesia y estamos agradecidos por eh, todo lo que tú hiciste en nuestras vidas esta semana, por las oportunidades que tuvimos también de servir, de edificar tu iglesia en diferentes formas, Señor, y gracias por tu obra en nuestros corazones, por tu palabra y cómo fuimos guiados, enseñados, Señor, también, y eh, gracias por sostenernos. Y ahora que estamos juntos, Señor, tenemos la oportunidad de poder alentarnos unos a otros, de poder compartir como hermanos, como cuerpo, y celebrar, Señor, tu obra, tu victoria, tu gracia en nuestras vidas. Y, Señor, también de abrir tu palabra juntos y escuchar tu voz y como, como hermanos, como iglesia, poder seguir tu dirección. Y Señor, te agradecemos por todo lo que tú nos has dejado en tu palabra para consolar, para alentar nuestro corazón. Y este libro que estamos estudiando ahora en la escuela dominical, Señor, Señor, está siendo de ánimo y consuelo y te agradecemos por esto. Y pido que también ahora que vamos a pasar este momento de estudio juntos, tú lo uses para seguir obrando en nuestras vidas. Danos corazón humilde para recibir tu verdad. Danos, Señor, una voluntad dispuesta a obedecerla. Ayúdanos, Señor, a poder tener eh, una disposición a responder a lo que tú nos vas a decir también. Y danos la fe para creerlo y danos, Señor, la fuerza para obedecerlo. Y, Señor, te encomiendo este tiempo a ti. Sigue obrando en tu iglesia, aquí en San Justo. Sigue edificando tu pueblo para tu gloria. Y, Señor, te encomendamos este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a abrir en Apocalipsis capítulo 1 de nuevo. Eh, la semana pasada pensaba que íbamos a avanzar un poquito más rápido y todavía estamos acá en el capítulo 1, así que no tenemos ningún apuro. Vamos a ver si hoy podemos terminarlo. Va a ser un lindo tiempo de estudio. Me imagino que mientras leían esta semana aparecieron muchas preguntas de cosas que vienen más adelante y si alguien quiere preguntar algo de lo que está leyendo, pregunte nomás y podemos adelantar, les comento, les respondo lo que quieran y cuando llegamos lo volvemos a estudiar, así que no hay ningún problema. Ahí, cuando termine ahora la clase, abrimos un tiempito de preguntas y pueden preguntar sobre cualquier tema que están leyendo. Em, Tuvimos ya dos clases. La primera fueron los primeros versículos con la salutación y con la presentación del libro y la segunda con la salutación. Así que lo que toca hoy es comenzar con el cuerpo de la carta, con ya el desarrollo del tema. Y vamos a leer desde el versículo 9 al 20 y vamos a ver si nos da el tiempito para cubrirlo, ¿sí? Dice así, versículo 9: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea.
Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuvo muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Comienza con una descripción de la situación en donde va a suceder toda esta revelación que va a estar registrada en todo el libro. Y Juan arranca con una explicación de su situación, a dónde fue que el Señor trajo esta revelación, en qué circunstancia estaba. Y se nos dice yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Esta forma de referirse a sí mismo muestra la actitud que los apóstoles tenían en general en cuanto a su ministerio. Hoy el que es supuestamente el vicario de Cristo en la tierra, el Papa, se muestra de una manera tan eh, gloriosa y tan superior que choca con la forma en la que vos ves a estos hombres relacionarse con la iglesia. Para este momento ya todos los apóstoles habían muerto y solo quedaba Juan. Él es el único que había estado con el Señor y que tiene un peso de autoridad sobre todas las iglesias como apóstol, y aún así él se presenta como un hermano de ellos. Él no usa el título apóstol, él no usa ningún título exaltado. Él entiende de que él tiene una función especial. Sin duda él va a hablar con la conciencia de ser una voz autorizada de parte de Dios para la iglesia, pero su actitud hacia sus hermanos es la de uno que comparte la vida y el ministerio con ellos. Entonces, vos notás acá la cercanía, la humildad de Juan. Y se ve esto también en la próxima palabra, copartícipe. Y en griego, la forma en la que Juan va a decir esto tiene que ver con su conciencia de que él no está por encima de la iglesia, él está junto con la iglesia. Él está compartiendo con la iglesia todo lo que la iglesia vive. Y fíjate, 3 cosas menciona acá. Él comparte la tribulación, el reino y la paciencia de Jesucristo. Juan está junto con ellos y entiende lo que ellos están viviendo. La iglesia está la que le está escribiendo Juan, estas iglesias están en Asia, en el continente, y Juan está en una isla, pero están unidos en una misma realidad. Estamos juntos participando de la tribulación. Muchas veces nuestra imagen de nuestra vida cristiana es muy individualista. No pensamos como grupo, no pensamos como conjunto, como lo pensaba la iglesia primitiva. Pensá cuando lees, por ejemplo, la carta de Miguel. ¿Sí? Leyeron esta semana, o estos días, ayer, la carta que mandó mi papá. Y él todo el tiempo nos está contando cómo es su vida allá. Y una cosa es orar por alguien que está en otro contexto haciendo otra cosa, y otra cosa es pensar que
tu vida cristiana está unida a Él. Y lo que estamos es compartiendo junto con Miguel los padecimientos que son parte de la obra de Dios, son parte de la extensión de la obra de Dios. Puede ser que Él esté en otro contexto, en otro país, pero estamos unidos en este mismo sentir y en esta misma actividad. Estamos juntos en el padecimiento del reino de Dios. Creo que si tuviésemos esa imagen, seríamos menos propensos a quejarnos de lo que Dios ha traído a nuestra vida como padecimiento. Seríamos menos propensos a vernos como víctimas de esta situación y estaríamos más gozosos de vernos junto con todo el pueblo de Dios en el mundo entero, con todos los que están siendo fieles y extendiendo la obra del Señor, llevando esa carga, llevando esa presión y sufriendo. La obra de Cristo requiere que su pueblo abrace el padecimiento para, para avanzar los propósitos del reino. Y Juan está ahí. Juan no pretende estar fuera del padecimiento y ningún creyente debería pretenderlo. Todos los creyentes deberíamos vernos de esta manera. Somos copadecientes. Estamos padeciendo junto con todos los creyentes. Lo segundo que mencionaba ahí podría terminar con una connotación muy negativa o muy dolorosa, pero avanza Juan y dice, también copartícipes en el reino. Juan cree que el reino no es una realidad futura, sino presente en su momento. Este tema del reino ha traído mucho debate en la iglesia, ¿no? Y entre los teólogos. Yo crecí en un contexto teológico donde me decían que es equivocado hablar de este tiempo como el reino. Nos decían que, yo me acuerdo cuando estaba cantando una canción, era jovencito, estaba aún estudiando en el seminario, y mientras estaba cantando, alguien cantaba una canción que decía que Jesús era el rey, y yo no la cantaba a esa parte, porque pensaba que estaba de alguna manera diciendo una herejía si decía que Jesús era rey. Así me habían enseñado, porque no, Jesús no es el rey. Jesús va a ser el rey un día cuando Él venga en su reino. El reino todavía no comenzó. Pero esto no es verdad. Muchos pasajes lo muestran y acá Juan está dándonos su perspectiva del reino. ¿Y cuál es? Es que ellos ya están en el reino. Decís, pero esto no se parece mucho al reino. El emperador está matando a todos los cristianos. Juan está metido en esa isla de tortura que se llama mi muerte. ¿Esto era el reino? Sí, sí, esto es el reino. Esta es la inauguración del reino en donde estamos disfrutando de los beneficios espirituales del reino. Entre ellos, ser copartícipe con los hermanos. Ser parte de una realidad espiritual que va más allá de la situación física inmediata. Ya es parte del reino, Juan. Claro, pero ese reino todavía no llegó a su expresión final, ¿no? Todo el libro de Apocalipsis nos va a mostrar cómo ese reino al final se va a establecer por completo. Pero Juan no está hablando de algo futuro, sino de algo presente. Es copartícipe en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Juan entiende que todos los creyentes tienen una actitud hacia la venida de Cristo, ¿no? Que se puede describir así, es la paciencia de Jesucristo. Es ese soportar la dificultad con la expectativa de el obrar de Dios para nuestro bien y la venida inminente de Cristo. Todo el pueblo de Dios está en esa condición. Así que Juan es uno más, junto con todos los creyentes. Describe también la situación en la que estaba en la isla llamada Patmos. Yo ya les expliqué que esta es una isla que estaba ahí en el Mediterráneo, que estaba siendo usada por los romanos como un centro, como un campo de concentración, sería, ¿no? Un centro de tortura. Y se llamaba Patmos, que significa mi muerte. O sea, vos no esperabas salir vivo de ahí. Los que iban allá sabían que este era un lugar de tormento y donde iban a terminar sus días. Y había gente ahí por diferentes crímenes y delitos. Entre otros, ser cristiano. Para el momento de Juan, ser cristiano era un delito. Era una religión ilícita.
Y a Juan no lo metieron preso ahí por ninguna otra razón, más que simplemente esta. Él era el líder del cristianismo de ese momento. Era el líder más influyente. Así que lo mandaron para allá. ¿Y por qué estaba Juan ahí? Él estaba ahí por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan estaba en esa isla de tortura por su convicción de ser fiel a la palabra de Dios. Por causa de la palabra de Dios. Mira, la palabra de Dios va a ser tu guía, tu luz, que te va a dar sabiduría en medio de la confusión. La palabra de Dios va a ser el consuelo. La palabra de Dios va a ser tu sabiduría en cada situación. Pero una de las cosas que va a ser la palabra de Dios también, la palabra de Dios va a ser la que te lleve a padecer. La palabra, por causa de la palabra de Dios, es que el pueblo de Dios padece. ¿Por qué por causa de la palabra de Dios? Bueno, es que el pueblo de Dios confía en la palabra de Dios y vive de acuerdo a la palabra de Dios. Y enseña la palabra de Dios. Y esto es la luz que el mundo odia. Y Juan estaba ahí por eso. Él había sido un obrero fiel de la palabra. Si vos querés evitar la persecución, no es difícil. Lo que tenés que hacer es renunciar a la palabra de Dios. Es dejar de creerla, dejar de vivirla, dejar de enseñarla y el mundo te va a amar, te va a abrazar. Pero cada vez que hay alguien que habla la palabra de Dios, que busca vivir la palabra de Dios, él va a tener rechazo, oposición y dolor. Y Juan no fue la excepción. Él estaba ahí en esa isla por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, por haber dado testimonio de Jesucristo, por la predicación del Evangelio. Entonces, mira, cuando alguien sufre por ser cristiano, tiene que saber que lo que le está llevando a eso es esta fidelidad a estos dos principios, ¿no? La autoridad de la palabra y mi responsabilidad de dar testimonio, de hablar la verdad en cuanto al Evangelio de Jesucristo. Y entonces, sin ninguna vergüenza, pararte en el lugar de la persecución, sabiendo que estás ahí no por una razón personal, sino por la obra, por la fidelidad al Señor. Así que Juan está ahí en esa situación con esta convicción. Y ahora la situación en la que él está no va a ser un lugar en donde Juan va a perder la esperanza. Él sigue siendo partícipe de la paciencia de Jesucristo y él está en ese lugar, vamos a leer ahora, en un estado de adoración a Dios, en un estado de comunión con el Señor, que es el contexto en donde va a venir esta revelación. Mira cómo te lo describe. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Fíjate en qué situación estaba Juan. Juan estaba en la isla de su muerte, en la tortura, pero él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ha habido un poco de debate en cuanto a qué significa esto, pero lo que yo entiendo es que el día del Señor, al que se refiere Juan acá, significa en el día domingo. Para el final del siglo I, el día domingo se había vuelto no solamente en el día central de la adoración cristiana, sino que se había vuelto el día del Señor. O sea, se le había dado un título, una designación. Los cristianos entendían que ese día era el día para dedicarlo al Señor, era el día que le pertenecía al Señor, era el día que todas las actividades giraban alrededor del Señor. Entonces, este era el día del Señor. Tenés que acordarte que en el siglo I este día no era feriado todavía, o sea, era un día laboral, era como si hoy sería el jueves, el día del Señor. Era como cualquier otro día laboral, pero ese día no era como cualquier otro día.
ese día era muy especial. Ese era el día del Señor. Pensá en Juan, ¿no es cierto? La convicción que él tiene sobre el valor de este día, que estando en el lugar de la tortura, él se acuerda que es domingo. Y él se acuerda que este día tiene que ser un día especial. Él se acuerda que este es un día de adoración. Así que él se dispone a hacerlo. Y la expresión en el Espíritu está explicando, está mostrando la forma en la que el creyente va a ser controlado por el Espíritu. El control del Espíritu en la vida del creyente se ve en una vida sujeta a la palabra de Dios. Y podríamos imaginar entonces Juan en esa isla em, trayendo a su mente la palabra y confesándola en su corazón, orando a Dios, adorando al Señor y tomando ese tiempo aún en esas condiciones para hacer de este día, el día del Señor, un día dedicado a Él. En esa situación es que va a venir esta gran revelación. ¿Cuánto necesitamos ser confrontados con, aún sin ninguna exhortación directa, con el ejemplo de Juan, ¿no? Porque dijimos que todo este libro va a ser un libro de consuelo, un libro de exhortación a mantenernos fieles aún en medio de la dificultad. Y Juan, antes de darnos todo, simplemente con la forma en la que él estaba viviendo en este momento de dolor y persecución, es una gran exhortación para cómo nosotros tenemos que enfrentar nuestro dolor. El día del Señor en el Espíritu. Y en esa situación fue que va a venir esta revelación. Y dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. En esta actitud de alabanza, de oración, de memoria, de meditación, se escucha la voz. La voz, Juan la describe, que es una voz como de trompeta. Quiero que notes algo. Juan va a empezar ahora a hacer descripciones de estas revelaciones que él va a vivir. Y él nos va a guiar a entender lo que él estaba viviendo con cuadros. En algunos momentos él va a usar esta palabrita como para ayudarnos a ver que lo que él está haciendo es dándonos una comparación. Entonces, cuando Juan está diciendo que él escuchó una voz como de trompeta, no está diciendo que Jesús sonaba con el sonido de una trompeta. No está diciendo que hubo una trompeta presente en ese momento. La palabra como trompeta está haciendo una comparación de algo de lo que escuchó con este elemento. Y nos toca a nosotros poder reconocer qué tiene en común la voz de Jesús con una trompeta. Muchas veces va a usar esta fórmula, como algo. Otras veces directamente nos va a dar una descripción que vos vas a notar que es simbólica y vamos a llegar ahí, ¿sí? Pero, ¿qué significa que Jesús sonaba? Bueno, Juan no sabe quién es todavía, escucha una voz y le suena ahí como una trompeta. Bueno, en el mundo antiguo las trompetas no eran principalmente instrumentos de música. Si ahora vos escucharías un sonido de trompeta, estarías pensando hay un vecino practicando, ¿no? O alguna actividad, alguna fiesta ahí afuera donde hay alguien tocando trompetas. O aparecieron los mariachi, ¿no es cierto? Le están cantando a algún cumpleañero. Entonces pensás, hay algo de música ahí. Pero Juan no pensó, hay música. La trompeta en aquel tiempo era un elemento que se usaba para dar señales. Sería como, no sé, si vos escuchás la, la sirena, no estás pensando que hay música. Vos sabés, algo pasó. Será el bombero, será el policía, será la ambulancia. Vos escuchás sonido, pero ese sonido, por la forma que tiene, sabés que está indicando algo, hay una señal atrás de ese sonido.
la trompeta de ese tiempo era como algo así, era como una sirena. ¿Y qué indicaba la trompeta? Bueno, se tocaban trompetas, por ejemplo, ¿se acuerdan la historia de Gedeón? Cuando rodearon el campamento madianita y rompieron los cántaros, se vio la lámpara y sonaron una trompeta. Y gritaron todos juntos. ¿Y qué indicaba la trompeta? Bueno, atrás de la trompeta viene el ejército. Por eso, aunque eran solo 300, los madianitas pensaron que eran millones, ¿no? Porque había 300 trompetas, todas ellas dirigiendo los ejércitos que les siguen. No había ningún ejército. Era una trampa, ¿sí? Em, no vamos a ir a la legitimidad del engaño en la guerra, pero ahí estaban engañándolos, ¿no? Pensaban que era un ejército enorme, pero no era un ejército enorme. Y Dios lo confunde y se matan entre todos. Así que tenés ahí la trompeta como una señal de batalla. Entonces puede ser que esto es lo que Juan está escuchando. Está escuchando una sirena. O sea, atrás de la trompeta, ¿quién viene? El ejército. Y esto coincide con el marco de Apocalipsis. Porque lo que va a ver en Apocalipsis es que atrás de esta trompeta que escuchó Juan, lo que va a venir es la destrucción de este mundo, el juicio sobre este mundo. Entonces puede ser que este sea el sentido. O la idea de que Juan esté escuchando una trompeta también. En el mundo antiguo, en Israel, si escuchabas una trompeta, pensabas en fiestas. Si no había un ejército, si vos sabías esto no es un ejército, es obvio, ¿por qué sonarían trompetas? Bueno, había algunas épocas en el año donde se sonaban trompetas para convocar a Israel a que vengan a Jerusalén a celebrar las fiestas anuales. Cada fiesta judía tenía una representación, o era un símbolo de un aspecto del plan de Dios para la redención de Israel. ¿Sí? Si se acuerdan, había 7 fiestas, cada una de ellas tiene una connotación de la obra de redención. Tal vez la más conocida era la fiesta de las trompetas o de los tabernáculos. En esta fiesta lo que pasaba es que todo Israel buscaba palmas y hacían chozas y se juntaban las familias bajo esas chozas para contar las historias de la redención de Israel del pasado, pero especialmente el tiempo en el desierto y la esperanza de que Dios cumpla todas las promesas para Israel. Aún estando en la tierra, todavía Dios no cumplió todo lo que había dicho. La fiesta de los tabernáculos era una fiesta escatológica, era una fiesta que hablaba del futuro reino de Cristo, del Mesías. Y entonces también puede ser que Juan, cuando está diciendo que era como trompeta la voz, está diciendo esta voz que yo escuché es la voz que está dando inicio a una revelación que se va a enfocar en esto, en el cumplimiento escatológico de todas las promesas hechas de Dios, por Dios a la nación de Israel. Bueno, escucho una voz como de trompeta. ¿Y qué decía esa voz? Yo soy el alfa y el omega. Ya leímos esto, ¿no? O sea, en el versículo 8 se había identificado el que hablaba como el alfa y el omega, el primero y el último. Este es el Dios soberano. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. El libro de Apocalipsis se escribió bajo las directivas del Señor, que ordenó que se escribiera. No fue Juan el que quiso escribir esto, fue todo lo que escribió Juan vino de parte de Cristo mismo. Él fue el que dio la orden. Él tenía que escribirlo en un libro, ahí la palabra libro no es este formato, ¿no? Tenés que pensar en un rollo en donde Juan escribió, probablemente un rollo de cuero, y de alguna manera Juan consiguió estos elementos para escribir en ese lugar de prisión y de tortura. Probablemente había personas que favorecían a Juan, otros soldados que habían llegado a apreciar a Juan.
y que estaban acompañándolo en esa situación, o muchos creyentes que tal vez habrán estado en esa situación junto con Juan y que también tenían contactos. Así que tiene Juan un rollo donde escribir y tenía que enviar un rollo que iba a ser llevado a 7 iglesias. Lo iba a llevar probablemente un soldado que iba a viajar y se lo iban a dar y él iba a llevarlo para que esto se lleve de iglesia en iglesia. Hay un rollo para 7 iglesias. Varios libros del Nuevo Testamento se escribieron de esta manera, para hacer cartas circulares. Y esto fue parte del testimonio del valor universal que tenían estas cartas. Estas cartas no eran simplemente una comunicación personal, sino que eran un testimonio de Dios para las iglesias. Así que bueno, esta carta iba a ir y tenía que ir a estas 7 iglesias que están en Asia. En Asia había mucho más de 7 iglesias. No sabemos quién las fundó, probablemente a partir del ministerio en Éfeso fue que se fundaron todas las iglesias de Asia. Y Pablo había estado ahí, él había visitado y se habían fundado algunas de estas iglesias, pero no sabemos la historia de todas ellas. ¿Por qué a estas 7 iglesias? Simplemente Cristo va a elegir a estas 7 iglesias para dar mensajes que van a ser para ellas y a la vez van a ser para todas. Él las eligió tal vez para representar a través de estas 7 iglesias la situación de muchas iglesias. Entonces, estas iglesias son iglesias reales, son iglesias literales, no son iglesias simbólicas, son iglesias que estaban en ese tiempo, pero van a vivir situaciones estas iglesias que son comunes a muchas iglesias. Entonces el mensaje a estas 7 iglesias va a ser a la misma vez el mensaje para todas las iglesias. Las 7 iglesias las nombra ahí: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. Hasta el día de hoy me acuerdo cuando el profesor de Apocalipsis nos dijo que para acordarnos el nombre de las 7 iglesias, vos te podés imaginar que un día estás haciendo la fila en la verdulería y una mujer peticita se te mete al frente y te roba el lugar. Entonces vos le decís, petiza, fila. ¿Sí? Entonces es Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. Petiza, fila, te vas a acordar las 7 iglesias de Apocalipsis. ¿Sí? Nunca más me lo olvidé. Probablemente vos tampoco. Entonces, ahí van las cartas. La carta va a ser llevada a las 7 iglesias. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Se dice un tanto raro, ¿no? Porque, ¿cómo vas a ver una voz? No, lo que quiere ver Juan es de dónde viene esa voz, es la persona. Pero lo que le llamó la atención fue la voz y por eso lo dice de esta manera. Se da vuelta Juan para ver quién era el que estaba hablando y vuelto, lo primero que ve no es la voz. Lo que ve son 7 candeleros de oro. De nuevo, cuando estamos interpretando Apocalipsis, hay un error que es muy común. Es pensar, bueno, como este libro es un libro tan simbólico, es un libro muy complicado y difícil de entender. Pero la idea del libro no es complicar las cosas, sino aclararlas. Esta es la revelación de Jesucristo. Entonces vos no tenés que estar pensando qué código místico y oculto estará atrás de cada una de estas palabras. No, son cuadros, hay que pensar a qué se refieren, pero la verdad es que Apocalipsis no deberías vos pensar que es complicado para entender, porque el objetivo es todo lo contrario, es aclarar. Entonces, cada vez que hay un cuadro en Apocalipsis, vos tenés que pensar primero, ¿hay algo en este mismo libro que explique este cuadro? Ese sería lo primero, porque muchas veces en el mismo libro va a haber una explicación.
Y de hecho, en este capítulo hay una explicación de estos 7 candeleros. Te dice directamente, estos 7 candeleros es esto. Vos no tenés que imaginarte, romperte la cabeza, está ahí. Otras veces, el cuadro no va a estar en este libro, pero si vos te acordás de tu Antiguo Testamento, te vas a acordar de algo que la gente de ese momento, cuando lo leyó, también se acordó. Porque hay historias que son muy comunes al pueblo de Dios, ¿no? Si yo te digo, mira, para que Dios nos conceda esta ciudad y todos se conviertan, tenemos que caminar alrededor de esta ciudad 7 veces. ¿Qué historia se te vino a la mente? La de Jericó, ¿no? Porque todos conocen esa historia. Claro, esto no es así, ¿eh? No nos va a dar por orar, pero hay algunos que lo hacen. Pero vos sabés, se te vienen esas historias inmediatamente. Entonces, cuando vos estés leyendo algunas de estas cosas, no va a ser difícil. Vos te vas a acordar, ay, esta historia está haciendo referencia acá. Hay otras que van a ser un poquito más difíciles porque no te vas a acordar de nada. Y decís, ¿de dónde viene ese cuadro? Y ese cuadro viene de algo cultural de ese momento. Imagínate si alguien está leyendo el diario y dice, los argentinos están volviendo a poner su plata en el banco, parece que ya no le tienen miedo al corralito. Y vos pensás, si sos mexicano, ¿qué será el corralito? ¿Cierto? Esto es algo muy difícil de entender. No es muy difícil porque no vive en Argentina. El argentino enseguida se acuerda de lo que es el corralito, ¿no? Es cuando en un momento de inestabilidad el gobierno dijo, se congelan todas las cuentas, nadie puede sacar la plata del banco. Claro, cuando pasó toda la tormenta, la plata se había devaluado y perdiste todo, ¿no? Entonces ya la gente en Argentina no confía en los bancos. Y es ¿cuánto? Ahora que entonces está todo el debate, creo que el segundo país que tiene más dólares guardados bajo el colchón en todo el mundo. Bueno, no sé. Pero la cosa es que se te viene a la mente porque vos sos parte de esa cultura. Hay cosas que no se te vienen a la mente a vos enseguida cuando estás leyendo estos cuadros porque vos no sos parte de esa cultura. Esa gente lo entendió inmediatamente, no era complicado. Pero vos te toca, ¿no es cierto?, pensar, bueno, ¿cómo era el mundo de esa época? ¿Qué es lo que ellos estaban viviendo? ¿Esta palabra qué hacía referencia? Entonces a veces te toca hacer ese trabajito. Pero no es porque sea complicado el libro, sino es porque nosotros vivimos en otra época y no hablamos este idioma. Entonces tenemos que trabajar para entender estos cuadros. Así que, bueno, vuelto, vio 7 candeleros de oro. ¿A qué representan los 7 candeleros de oro? Sí, va a decir más adelante, los 7 candeleros son las 7 iglesias. Las 7 que acaba de nombrar. Representan estas 7 a toda iglesia, pero en este cuadro se ven 7 candeleros de oro. ¿Por qué Juan representaría a las iglesias como candeleros de oro? Es un buen cuadro para pensar en una iglesia, ¿no? No es que en la iglesia hay que poner candeleros de oro. El otro día le estaba diciendo a mi esposa, veo una tendencia que no sé de dónde viene, no la investigué suficiente, pero veo que hay muchos grupos evangélicos que están incorporando elementos judíos a sus reuniones. Entonces, no sé, entra el pastor y está vestido, ¿no es cierto?, como un sacerdote judío. Y bueno, ahora pasen y acá está el arca del pacto, una representación del arca del pacto. Y los cuadros afuera, ¿no es cierto?, ven el candelero y me decís, esto nunca estuvo relacionado con la fe cristiana. ¿Qué es esto? Bueno, no está diciendo acá que la iglesia tiene que usar estos elementos, pero ¿por qué Juan lo ve como un candelero de oro? Bueno, ¿qué es un candelero? Un candelero es un pie donde se coloca una lámpara para alumbrar en una casa, en el mundo antiguo. El candelero no es la luz en sí, es simplemente el sostén de la luz. Cuando alguien prende una luz, no la prende para ponerla abajo de la mesa, ¿no? La pone
arriba para que todos vean la luz y cumple el propósito. Entonces, vos en tu casa necesitas candeleros, necesitas un pie donde apoyás la lamparita. La lamparita era un recipiente de aceite con una mecha que iba chupando el aceitito y alumbraba. Entonces, vos necesitas un pie que sostenga la luz. Y eso es un buen cuadro para la iglesia, ¿no? La iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. La iglesia es la luz de este mundo, ¿no? Los creyentes son los que están sosteniendo la luz del Evangelio frente a una sociedad oscura. Entonces ves 7 candeleros. Qué lindo es pensar, esta es la identidad de la iglesia. Entonces, cuando vos ves mucha oscuridad a tu alrededor, no te tenés que intimidar, tenés que reconocer, para eso existo, ¿no? De esto se trata la vida cristiana, estar en el medio de la oscuridad. Si vos prendés una luz donde hay mucha luz, no tiene mucho sentido, no aporta mucho. Pero si vos agarrás una luz y la llevás al lugar de mayor oscuridad, esa luz va a penetrar. Entonces, de eso se trata la obra misionera, ¿no? Estamos acá todos y es lindo compartir la vida cristiana, pero la función del pueblo de Dios es llevar la luz del Evangelio al lugar más oscuro. La iglesia es eso, es el candelero para este mundo. Las iglesias, fíjate, no las organizaciones paraeclesiásticas, no los individuos por sí solos, las iglesias son los candeleros. ¿Sabes lo que significa? Si no hay iglesia, no hay candelero. No hay otra organización, no hay un plan B. No es que puedo decir, bueno, las iglesias no están haciendo bien su trabajo, así que nosotros vamos a crear una organización para tratar de lograr llegar hasta lo último de la tierra y salvar a todos. Eso es imposible. Dios dio esto a la iglesia local. La iglesia local es el lugar donde está el liderazgo para los creyentes a través de pastores. La iglesia local es donde Dios puso los recursos para el sostenimiento de los obreros. La iglesia local es donde van a salir los obreros, donde van a ser reconocidos los obreros, donde van a ser enviados los obreros. La iglesia local tiene que hacer la tarea. Y Juan vio 7 candeleros. Y son de oro estos candeleros. Esto habla un poquito de el valor que tiene para Dios la iglesia. La iglesia es entonces, un candelero de oro. En medio de los 7 candeleros vio a uno semejante al Hijo del Hombre. Ya te dice acá quién es para que no te queden dudas, para que no estés en incertidumbre. Vos tenés que saber quién es esta persona. Esta persona que está en medio de los 7 candeleros es uno igual que el Hijo del Hombre. Los que leyeron esto no tuvieron duda. Este es el título más usado por Jesús en los evangelios para referirse a sí mismo. Él es el Hijo del Hombre. Y esto es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento que usaban este título para hablar del Mesías. Jesús es el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre, fíjate dónde está, en medio de los candeleros. Esta idea de que Jesús está caminando en medio de los candeleros muestra a un Jesús que está presente en medio de la tribulación, del dolor de las iglesias, pero más todavía, es un Jesús que conoce todo lo que pasa ahí. Él sabe cada cosa. Él escucha cada murmuración, él ve cada pelea, él ve cada acto de servicio, él ve el amor genuino, él ve todo. Y por eso en el capítulo 2 y 3, Jesús, que camina en medio de los candeleros, va a dar el veredicto de lo que él ve de cada iglesia. Es decir, en esta iglesia pasa esto, en esta iglesia pasa aquello, en esta iglesia pasa lo otro. ¿Vos te imaginás, no es cierto, si Jesús tendría que escribir la carta a la iglesia de San Justo? Él sabe todo, ¿no? Porque Él camina acá. Él camina entre nosotros, entre los candeleros, todo el tiempo. ¿Y cómo lo vio? Lo que va a ver Juan de Jesús es una visión muy distinta a lo que él había visto cuando Jesús estuvo en su ministerio terrenal. Vamos a pasar rápido por esta descripción. Él estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Esta es una vestimenta formal. Es como ver a una persona de saco y corbata. Vos decís, uno no se viste todo el tiempo así.
se tiene que haber vestido así para algo especial. Pero no es solo cualquier vestimenta formal, porque mirá, dice después, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Los cintos se ponen en la cintura normalmente. ¿Por qué en el pecho tiene el cinto? No, esto es muy característico de una función que usa el cinto de esta manera, y eran los sacerdotes. El sumo sacerdote tenía un pectoral, que era su cinto de oro, en donde él tenía, por ejemplo, las piedras que representaban las 12 tribus de la nación de Israel, donde él tenía el Urim y el Tumim con el que tomaba las decisiones. Era una parte característica de su atuendo, y Jesús está vestido como un sumo sacerdote. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Esto tal vez está haciendo referencia a una visión de Daniel, conocida como el anciano de días. Este que está sentado en el trono y que tiene los cabellos blancos, ahora Juan lo ve a Jesús de esta manera. Él no es un viejito de barba y bastón que te escucha poquito, pero tiene cabellos blancos representando la sabiduría y honorabilidad y, y su función. Entonces, él tiene cabellos blancos como nieve, sus ojos como llama de fuego. Fíjate, sus ojos no es que le sale fuego de los ojos. ¿Alguna vez has visto alguna imagen en Apocalipsis donde está Jesús, ¿no es cierto? Y le está saliendo fuego de los ojos. Eso no fue lo que vio Juan. No sé si vos viste alguna vez a tu esposa enojada, ¿sabés lo que significan los ojos como llama? No, mentira. Ojos como llama de fuego, no tiene que ver que le sale fuego de los ojos, ¿no? Hay algo en su mirada que es como fuego, ¿no? Em, ¿Qué vio Juan en los ojos de Jesús que le parecieron que eran como fuego? Bueno, Juan se dio cuenta que cuando Jesús lo mira, él está como desnudo delante de Jesús. Ese fuego, ¿no es cierto?, consumidor, penetrante, que examina todo, es lo que dice Primera de Corintios, cuando dice que por el fuego va a ser probada toda obra. Y en el capítulo 4 dice que cuando venga Jesús, Él va a examinar todas las cosas. Entonces, ¿es Jesús o el fuego? Es que es Jesús que tiene ojos como fuego, ¿no? Él ve todo, él ve las intenciones, los pensamientos. Es como fuego su mirada. Y después sus pies semejantes al bronce bruñido. El bronce habría sido en tiempos de Juan un elemento común en la batalla, ¿no? En las armaduras. Entonces, viendo a Jesús con pies de bronce, no es que eran pies de bronce, sino que como bronce, sus pies estaban afirmados para la guerra. Y vamos a ver más adelante por qué Jesús está con esa disposición. Refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Yo me acuerdo cuando era chiquito, me quedó una impresión. Habré tenido 8 años y mi papá me llevó a un viaje que hizo con 3 o 4 hombres para promocionar campamento o algo así, para el lado de la costa. Y estuvimos visitando varios lugares. Yo era niñito ahí con unos hombres grandes que iban haciendo algo. Yo no entendía bien qué, pero era lindo estar con papá, así que me llevó. Y estábamos en Mar del Plata y nos fuimos al Espigón, esa entrada que hay grande, ¿viste? Para el lado del mar, donde están los lobos marinos y todo. Y si uno avanza, después te dejan, parás ahí, tenés que caminar todavía un trecho más. Y llegamos hasta allá y era un día con viento. Siempre hay viento ahí en realidad. Pero me acuerdo de la sensación de esas olas que estaban golpeando contra el espigón. Yo sabía que no se iba a caer, porque eran piedras gigantes, pero me sentía intimidado. Eran tremendas olas, ¿no es cierto? Y una fuerza con la que golpeaban, me daban miedo. Me quedó ahí grabada la impresión. Juan está en una isla, en la isla Patmos, y él entiende lo que es el estruendo de muchas aguas, y él compara esa sensación con escuchar a Jesús. Cuando Jesús habla, él se siente, ¿no es cierto?, como esas masas de agua que están golpeando contra ese espigón, ¿no es cierto? El poder.
la autoridad, la grandeza de Cristo. Es tremendo. Las personas que lo escucharon en su ministerio terrenal, lo escucharon con una garganta humana. Ahora Cristo con una garganta, con un cuerpo glorificado y una gloria propia de la deidad. Ahora su voz es como el estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. ¿Quiénes son las 7 estrellas? Lo voy a decir más adelante. En el versículo 20, el misterio que has visto de las estrellas, que has visto a mi diestra, los 7 candeleros. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Así, los candeleros son las 7 iglesias, las estrellas entonces son los 7 ángeles. Vos decís, espera, Matías, todavía falta algo. ¿Qué son los 7 ángeles de las 7 iglesias? ¿Hay ángeles asignados para las iglesias como si fuese a ser un ángel para cada una? Podríamos pensar así. Dijimos la vez pasada, los ángeles están haciendo una actividad de un ministerio con los creyentes todo el tiempo. No sería algo raro, pero sí hay algo raro de esa interpretación si vos lees el capítulo 2 y 3. Porque el capítulo 2 y 3 tenés 7 cartas que están dirigidas a las 7 iglesias. No, las 7 cartas no están dirigidas a las 7 iglesias. Están dirigidas al ángel de la iglesia de Éfeso. ¿Y qué le dice Cristo al ángel de la iglesia de Éfeso? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Sería raro, ¿no es cierto?, que este ángel que le dieron para que cuide la iglesia dejó el primer amor, este ángel. No, no pueden ser ángeles, no pueden ser seres espirituales a quienes les está hablando esta carta. ¿Y quiénes son estos ángeles? Bueno, la palabra ángel, sabés que significa mensajero. Y la palabra se usa a veces para hablar de seres espirituales, a veces se usa para hablar de Jehová, a veces se usa para hablar del ángel de Jehová, a veces se usa para hablar de Cristo y a veces se usa para hablar de obreros de la iglesia. Son ángeles. ¿Y qué significa? Bueno, simplemente que el Señor les envió a cumplir una tarea. Entonces, el ángel de la iglesia podría estar refiriéndose a una persona a quien Cristo va a ser responsable por el estado de la iglesia. Y por eso le va a escribir a él. Y le va a decir, esto es lo que tengo contra ti. Este es el estado de la iglesia y vos sos responsable. Entonces, esto podría estar refiriéndose al oficio pastoral. Entonces, Jesús tiene en su diestra las 7 estrellas. Estos 7 ángeles están en la mano derecha del Señor. Esto muestra la protección, el cuidado, la relación íntima que Él tiene con ellos. Imagínate si vos eras pastor en ese tiempo, no era una posición de grandeza, riqueza o influencia, era ser el que estaba en el ojo de la tormenta, ¿no? El que iba a morir primero. Era el que tenía que llevar la carga más grande. Y acá está diciendo, yo veo al Señor teniendo los 7 ángeles en su mano derecha. De su boca salió una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esta espada que sale de su boca, mira, acá no dice que de su boca salía como una espada. Acá dice, de su boca salía una espada. Así que, bueno, nosotros creemos en la interpretación histórico-gramatical literal. Así que esto es literal, ¿no? Sí, es literal. Pero literal no quiere decir que no se usen figuras de lenguaje. Figuras de lenguaje son comparaciones que son claras. Si yo digo, este jugador de fútbol es una fiera, no estoy diciendo que tiene dientes grandes, ¿no es cierto?, y pelo que le sale por todos lados y camina en 4 patas. Estoy diciendo que juega muy bien. ¿Se entiende, no? Yo puedo usar una imagen sin decir como una fiera. Puedo decir, es una fiera. Pero se entiende porque sería absurdo tomarlo de manera literal, ¿no? Entonces acá es absurdo pensar que de Jesús le sale una espada de la boca, ¿no es cierto? Sería muy incómodo para Jesús tener una espada. Encima la palabra espada acá es la espada larga, no es la espada romana, corta, no es el gladius romano, sino que es una espada larga. No, no se puede pensar. ¿Pero qué significa que de su boca sale una espada?
Bueno, esa voz de trueno es una voz que tiene el poder para destruir. No le sale un bisturí, le sale una espada. Con esta espada él mata. Vamos a ver más adelante que Jesús va a llegar en un caballo blanco y él con una sola palabra va a aniquilar a un ejército innumerable. De su boca sale una espada. Su rostro es como el sol cuando resplandece en su mayor fuerza. La gloria de Cristo es tan fuerte que te cuesta mirarlo. Como mirar el sol es mirar a Cristo a los ojos. ¿Sabes que este es el Jesús al que le cantamos? Cuando el domingo estamos diciendo, hallé un buen amigo, mi amado Salvador. No tenés que pensar en Jesús y tu relación con Él como lo vivieron los apóstoles cuando Él estaba en su ministerio terrenal. Porque Jesús ya no está en esa situación. Jesús ya no es más un carpintero. Jesús está en esta condición. Cuando estás diciendo, hay un buen amigo, mi amado Salvador, tenés que pensar, ese amigo que tenés, que es Jesús, vos no lo podrías mirar a la cara por la fuerza de su gloria. Cuando Jesús te habla, te sentirías como en la punta de ese espigón en un día de tormenta. Te tiembla el corazón cuando Jesús te habla. ¿Sí? Jesús está en un estado glorioso, poderoso, majestuoso. Ya nunca más humillación. Ya nunca más debilidad. Es este Jesús tu buen amigo. ¿Sí? Es este que se está describiendo acá. Y entonces, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Esta es la acción correcta. Esto es lo que tiene que pasar con los que ven a Jesús como Él es. Desplomados delante de él. La palabra caer es como derrumbado. Perdió todas las fuerzas inmediatamente y cae a los pies sin ninguna fuerza. Y el Señor se acerca, pone la diestra sobre Juan y le dice 3 cosas. No temas. Primero, Juan está aterrado. Está bien que él caiga de rodillas delante de Cristo, pero Jesús no quiere que sus hijos estén aterrados de él. Yo soy el primero y el último, el que vive estuve muerto, más sea que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo soy, yo vivo, estuve muerto, tengo las llaves. Esto habla de la autoridad de Cristo. Tiene las llaves de la muerte significa que Él controla. ¿Alguien tiene las llaves de la iglesia? ¿Nadie? No. Si vos querés venir a la iglesia un día, tenés que pedirle al que tiene la llave, ¿no? Vos podés venir acá, este es tu casa, estás contento, pero no tenés la llave. Cristo tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él controla todo, ¿no? Todas las cosas. El infierno. Él tiene la llave del infierno. Él la abre y mete ahí al que tiene que ir. Jesús tiene las llaves de la muerte. Él puede sacar a personas de la muerte. Escribe, un versículo 19. Escribe. Entonces 3 cosas le voy a decir. No temas, yo soy, y ahora escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. Esta es la orden de escribir. Y esta va a ser la orden de escribir el libro de Apocalipsis. Y el libro de Apocalipsis se puede dividir en estos 3 conceptos. Esto es lo que Juan tenía que escribir. Lo que has visto, y esto es lo que acaba de ver. Juan acaba de ver esta imagen del Cristo glorificado. Y así que escribe lo que has visto. Después, escribe las cosas que son. Y estas cosas que son se refiere al capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, en donde Juan va a escribir lo que Cristo dice que es la situación de las 7 iglesias. Estas son las cosas que son. Entonces el capítulo 2 y 3 no hablan de eventos futuros. Algunos han tratado de buscar en estas 7 iglesias un cuadro de la escatología de la historia de la iglesia, pero Jesús no le estaba hablando del futuro de la iglesia, le estaba hablando del presente de la iglesia y de la realidad de las iglesias en general.
Y lo último, escribe las cosas que han de ser después de estas. Mira el capítulo 4 cómo comienza. Después de las 7 cartas, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, habló conmigo y dijo, o sea, Jesús le va a decir, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. En griego es la misma construcción gramatical, metataute, después de estas cosas. Entonces, eh, lo que lo que vamos a ver es que el libro Apocalipsis se va a dividir en 3 eh, áreas, ¿no? Primero, el capítulo 1, que es lo que acabamos de cubrir, la visión de Cristo glorificado. Segundo, el estado de las iglesias, capítulo 2 y capítulo 3. Y el capítulo 4, una descripción de lo que viene en el futuro, del capítulo 4 hasta el final del libro. Esta división va a ser muy importante para no confundir la interpretación del libro. Esta es una llave de interpretación, porque esto es lo que Jesús dice que contiene este libro, ¿sí? Así que después vamos a ver un poquito más de las implicancias de eso. Bueno, terminamos. ¿Hay alguna preguntita de lo que cubrimos hoy? Tenemos un minutito si quieren y les cierro. ¿Alguna? Sí, Ángel. Ahí cuando lo mencionabas de las religiosas, sería como el Papa, se ponga la buena Génesis, también empezó a crear todas las cosas. Esa creación usa para escribir en segundas las presentaciones. Sí, sí. Con la misma autoridad y poder con la que su boca puede crear, puede también destruir. Puede salvar y perder. El mismo cuando Jesús dijo a que a Él le tenemos que temer, ¿no? Porque su boca es como una espada. Cuando las personas hablan de Jesús de una forma casual, como sin decir, bueno, el Dios del Antiguo Testamento era más duro, pero Jesús es más cercano, amoroso, compasivo, no saben quién es Jesús. Si vieran a Jesús como Juan lo vio, se derrumbarían. La expresión de la boca de Jesús sale como una espada está puesta ahí para que el mundo entienda no solo la autoridad, sino la disposición que tiene Jesús de destruir. Jesús dijo, yo no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Y eso es verdad en su primera venida. En su segunda venida, Jesús viene a destruir con una boca de espada. Sí. Adelante todo el que sí, que menciona que van a haber como columnas con 12 atalayas, vigilando, yo entro en la persona, si ya es una ciudad nueva, no hay ningún remanente de personas que van a trabajar. Las puertas y los fundamentos, pero no recuerdo de atalayas. Vigilando de la ciudad celestial. O sea, vigilando de que ya no habrá más pecado, no habrá más adelante. Lo que te menciona. Bueno, no recuerdo esa expresión, pero sí uno podría decir, si la ciudad celestial ya está la ciudad totalmente, o sea, en un cielo nuevo y tierra nueva, ¿para qué necesita murallas? En el mundo antiguo, las murallas servían para proteger la ciudad de sus enemigos. Yo lo que entiendo no es que haya enemigos, no es que haya ninguna posibilidad jamás de ninguna rebelión en esta ciudad ni en ningún lugar. El estado eterno es permanente, pero esas murallas representan la seguridad absoluta que esta ciudad va a tener para toda la eternidad. Entonces esta ciudad es infranqueable. Esta ciudad es, no hay ninguna amenaza y esta ciudad por sí misma tiene el mérito de no poder ser conquistada por nadie nunca jamás. Entonces eso aún va a traer más la realidad de la seguridad que está reflejada en esos muros. Pero no es que la ciudad necesita muros porque hay enemigos presentes, no, ya no va a haber más enemigos. Pero es buena la pregunta. Se fue la hora, esperando afuera. Dale, última y
¿Quieres decir algo más? Pero dice, no se solo para el nombre de Dios, el libro de Dios. Eso cuando termina por ahí, el último capítulo. Además de lo mismo que está hablando, gracias a afirmar algo, nunca más. Es eso. Nunca más. Buenísimo. Bueno, oramos, quieren, y terminamos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por eh, la, la oportunidad que tenemos como iglesia de abrir tu palabra y crecer, aprender. Gracias por la disposición de mis hermanos a buscar, Señor, crecer y entender en este área. Y te pido que tú sigas afirmándonos, que sigas guiando nuestra iglesia para que podamos vivir a la luz de todas estas verdades. Gracias, Señor, por el aliento y la claridad que ellas traen a nuestra vida. Encomendamos el culto también ahora a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.